Bien poquito, ese aplauso no es para mí, hermano. Para el Señor. No lo engañen, mejor no lo dejen. Usted sabe que yo no recibo aplausos también, ¿verdad? Así que si usted le aplaude al Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Hermano, le he puesto por tema a este pensamiento de la palabra en este día: barreras que impiden que seamos verdaderamente libres. El apóstol Pablo, quien es el escritor de esta carta a los Efesios, hace un llamado a aquellos que ya habían aceptado a Cristo, o sea, a un pueblo creyente. Les hace un llamado y les dice: esto pues digo, dice, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no caminemos como camina el mundo, que ya no andemos como andan los que no conocen de Dios, que ya no nos comportemos como ellos se comportan, que empecemos nosotros a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque el Evangelio, hermano, eso es el Evangelio. Nueva vida, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17, así lo dice, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Amén. ¿Estás seguro? Aleluya. Le felicito por su seguridad, porque hay muchos que dudan y hay muchos que lo pueden decir, pero no pueden testificar. Su testimonio es contrario a lo que la palabra dice. Yo puedo decir una cosa, pero ¿qué ven en mí? ¿Cuál es el fruto? ¿Y qué opina Dios de mí? Que es lo más importante. Muchas veces la opinión del hombre no importa, hermano. Aunque sí, es bastante importante. Pero a veces no tiene que preocuparnos, porque hay que ver, a veces alguien te puede señalar porque tú le caes mal. Y puede hablar en mal de ti. Y puede decir cosas que no son. Pero lo que él quiere es dañar tu reputación, dañar tu testimonio. Así es que muchas veces pues hay que analizar de dónde vienen las críticas. Y si vale la pena prestarle atención o no. Pero lo importante es, hermano, la evidencia que nosotros podamos dar de nuestra fe. Entonces dice aquí: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué vanidad? La vanidad de su mente dice que son gente que está, como decía el hermano, tenía todo, pero vacíos internamente. Vacío, falta de propósito, entendimiento oscurecido, alienación de la vida de Dios, o sea, ajenos de la vida de Dios, ignorancia de los caminos divinos, corazones endurecidos y pérdida de sensibilidad. La palabra griega para esta de ignorancia dice que indica un descuido, gente descuidada. Y el apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes, y no solo a los de aquellos tiempos, porque ha quedado aquí en la Biblia para nosotros también. Es un consejo que todavía tiene aplicación en estos tiempos. Entonces dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La gente rechaza la palabra de Dios, porque tienen un corazón endurecido a las verdades bíblicas. Hermano, estamos hablando de barreras, y una de ellas es la ignorancia, lo que mienta aquí. La ignorancia es el desconocimiento de algo, el no saber o el no conocer algo. Y para eso dice la palabra del Señor. Yo me recuerdo, hermano, pero antes de esto, que yo prediqué un mensaje aquí, que la ignorancia no te justifica delante de Dios. Porque dice la palabra en Oseas 4:6: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La ignorancia es ausencia de conocimiento. Y cuando hablamos
vamos en el ámbito espiritual, la ignorancia es desconocimiento de la palabra de Dios y de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es una barrera, la ignorancia. ¿Por qué? Primeramente decimos que es descuido, hermano. Usted y yo somos responsables de buscar el alimento espiritual si verdaderamente nosotros ya nacimos de nuevo. Tiene que haber ese deseo. Yo dije un día aquí, ¿quién le enseña a un niño a buscar dónde alimentar y busca el seno de su madre? Usted lo pone ahí con los ojos cerrados, pero tiene un instinto natural. Porque él sabe y entiende que ahí está su alimento para poder desarrollarse. Todo cristiano debe de saber que el alimento espiritual se encuentra en su palabra, que tiene que buscar esta palabra, que tiene que anhelarla como leche, como niño recién nacido, dice. Hay que buscar el alimento espiritual, dice 1 Pedro 2:2, ¿verdad? Hay que buscar ese alimento. Y entonces ignoramos, a veces, ¿sabe qué es lo que ignoramos? Los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ignoramos su palabra. Ignoramos lo que Cristo compró para nosotros. Ignoramos lo que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Compró, nos redimió y nos ha dado un paquetón de promesas que muchos las desconocemos. Muchos aún en la iglesia estamos caminando así, ignorantemente. Y por eso no podemos avanzar. Por eso, hermano, no podemos caminar en este camino. Por eso, hermano, por el descuido propio. Porque no le prestamos la atención debida a lo que deberíamos de prestar, a lo que es las cosas espirituales. Sabiendo que estamos preparando nuestra alma para una eternidad. Y no para un momento, no para mientras vivamos. Hermanos, está en juego nuestra eternidad. Y si Dios ya nos hizo libres, nosotros nos perdonó. Pero hay gente que todavía sigue atada. No recibe los beneficios por la ignorancia de su mente. Desconoce los beneficios de la salvación. La salvación no es yo acepto a Cristo y soy salvo. No, eso te abre la puerta nada más para entrar. Y de aquí para allá hay que caminar. De aquí para allá vas a empezar a explorar. De aquí para allá vas a empezar a arrebatar todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Acuérdense que estamos hablando de barreras que impiden que seamos verdaderamente libres. Hay gente que está atada, está luchando con sus propias fuerzas. Y este camino no lo podemos caminar con nuestras propias fuerzas. Este camino necesitamos del Espíritu Santo. Para eso el Señor dijo, no los voy a dejar solo. Les voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros todos los días. El Espíritu Santo. Necesitamos. Si nosotros entendiéramos que el Espíritu Santo es el que gobierna los bienes espirituales de Dios, nosotros tendríamos una relación mejor con Él. ¿Ah? Él es el que comparte, Él es el que reparte, Él es el que da. Pero si tú no mantienes una relación con el Espíritu Santo, no te alistes que tampoco vas para el cielo. Aunque estás aquí y aunque estés aquí en la iglesia. Yo te voy a hablar verdades. Yo no te voy a engañar. A mí no me están pagando, nadie me paga por engañarte. No, si yo no estoy cobrando tampoco. Por decirte las verdades. Pero yo no te voy a decir lo que tu corazón quiere oír. Yo te voy a decir lo que Dios te quiere decir. Es una diferencia. Hay muchos lugares que te endulzan el oído, te hablan de cosas materiales, pero no te dicen nada de lo espiritual. Y la gente se siente alegre cuando le profetizan mentiras, pero las cree. Las creen, las reciben. Así es que ignorar la palabra de Dios, hermano. Descuido nuestro, eso viene por el descuido nuestro. Mire Jesús en Mateo 22, 29, ¿qué dijo? Bendito sea el Señor. Los judíos ignoraron. Mire lo que dice el 22, 29.
Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Dónde se encuentra el poder de Dios? Hermano, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Desconocer la palabra de Dios es un gran problema. No podemos enfrentar nuestra lucha. Y es allí donde viene la desconcentración o la confusión cuando estamos en problemas, como decía mi hermano Jonathan. No entendía. Él venía a la iglesia y tenía que fumigarse los pulmones antes de entrar aquí. Y después tenía que alimentárselos cuando salía otra vez. Esas son ataduras, hermano, son ataduras. Es que no han sido libres. ¿Y cuánta gente hay aquí dentro de la iglesia? En la iglesia en general, no estoy hablando solo de aquí, de Cristo, que dicen ser hijos de Dios, pero que todavía están luchando con tremendas ataduras demoníacas. Y no pueden ser libres. Primeramente por la ignorancia y el descuido espiritual que hay en sus vidas. Y por eso están viviendo una vida raquítica en el espíritu. Y están que ya se ahogan. Y en la misericordia de Dios, Dios los mantiene. Todavía les manda un aliento de vida un poquito para que sigan, que no se vayan a ahogar. Pero cuando ellos reciben ese poquito de aliento de vida, en vez de acercarse más, ya comí, puedo descansar hoy. Cuando sienten hambre otra vez y se sienten medio desesperados, vuelven otra vez. No, ese no es el camino del Espíritu. Esa no es la vida en el Espíritu. Dios quiere que seamos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Llenos todo el tiempo, no solo tener una sola experiencia. Una sola experiencia no basta. Cristo quiere que vivamos una vida de plenitud en el Evangelio. Allá te quiere llevar Cristo. ¿Tú crees que Cristo se alegra viéndote a ti con raquíticamente sirviéndole? No. Si Él tiene riqueza, pero como te digo, para obtener las bendiciones de Dios, el Señor le ha dado el gobierno de sus riquezas al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la iglesia. Amén. Así dice Juan, parece. 16:15, no me equivoco, 16:13 o 15:13. El Espíritu Santo es el que gobierna los bienes. Tomará de los míos y todo lo que el Padre tiene es mío y los hará saber, dice la palabra. ¿Ah? ¿Usted no quiere saber qué Dios piensa? ¿Usted no quiere saber cuáles son los planes de Dios? Los tenemos aquí. Nosotros aquí tenemos el principio y el fin del mundo. Principio de la creación y el fin de todas las cosas está aquí. Los científicos pasan gastando miles de millones de dólares y los gobiernos para investigar qué es lo que se mueve arriba. Nosotros ya sabemos lo que hay allá arriba. Los científicos y los gobiernos pasan, hermano, gastando estudio tras estudio, gastando miles de millones de dólares para querer visitar a la luna. ¿Para qué? Para ir a visitar la luna. Nosotros no tenemos boleto comprado y directo, no a la luna, sino hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, sin preparar. Hay que prepararse aquí en la palabra, hay que prepararse mientras vivamos si queremos ir allá. Bendito sea el Señor. Entonces, la ignorancia, hermano, te impide recibir los beneficios de Dios. Es un problema serio en la iglesia. ¿Y por qué hay ignorancia? Por descuido. Aquí hay estudios, hermano. Estamos estudiando un libro muy interesante. Y la iglesia no viene. La mitad viene siempre, están los mismos siempre. Aquí estamos orando en la mañana, a las 5 de la mañana aquí. Y Dios ya dijo, hermano, en la mañana dijo. ¿Qué dijo Dios en la mañana? Habló. Que antes de empoderarte te va a preparar, te va a disciplinar. ¿Tú crees que Dios no es un Dios de orden? Y yo me recuerdo un día, un miércoles, que yo lo comenté con mi hermano Héctor, que el Señor me quería mover como que quería bautizar a los que estábamos en la oración. Pero antes de eso Él me tomó a mí, tomó a mi esposa que había venido ese miércoles y dijo unas palabras bien serias, hermano. Dio un ultimato. Yo me recuerdo lo que habló el Espíritu ese día. Que había gente que tenía que ponerse a cuenta con Dios. Yo no sé lo que han hablado, pero Dios lo sabe. Que se han levantado, pero yo no sé, pero lo habló claro. Y dijo que daba tiempo limitado. Yo no voy a entrar en eso. Pero entonces no lo hice.
porque Dios es Dios de orden. Pero hoy Dios nos habla en la mañana y me viene aquella palabra así, que Dios quiere primeramente prepararnos, disciplinarnos, capacitarnos antes de darte el poder y la unción del Espíritu Santo. Primero quiere formar líderes, porque ya dijo que va a levantar líderes formados de parte de Él en este lugar. Líderes que Él los va a preparar y lo está haciendo. Y lo vamos a ver. Y ya lo habló y yo lo creo. Yo sé que lo creo. Yo lo creo. Él quiere formar al nuevo renacer a su modelo, no al modelo del hombre. Por eso dijo, no te preocupes, esta obra es mía, me dijo. Si yo sé que es tuya, le dije. Entonces, cuando él me dijo eso, vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Y abrí una puerta aquí, para el nuevo renacer. Abrí una puerta en el cielo para el nuevo renacer, dijo. Y dijo que los que lo querían ver destruido los iba a avergonzar. Lo dijo y me lo estoy en la presencia de Dios. Porque la obra que es de Dios, hermano, nadie la puede destruir. Nadie puede parar una obra, hermano. Hay que ser como Gamaliel, que le dijo a aquellos, a los fariseos, tengan cuidado lo que están haciendo con esos hombres, les dijo. Tengan mucho cuidado. Y empezó a darles una historia de unos que se habían levantado contra en un tiempo, y dijeron, nos siguieron unos cuantos locos, porque siempre hay que estar más loco, hermano, para seguir a un loco. Hay que estar desquiciado cuando tú sigues a alguien que no está bajo el formato, la dirección de Dios. Entonces, y dijo, ya les digo, miren, tengan cuidado con esos hombres. Vaya a ser que no se vayan a encontrar peleando con el mismo Dios. Y el que pelea con Dios no le va bien. Levantarte contra Dios, hermano, sería es la estupidez más grande, creo yo, disculpe la palabra. Entonces seguimos. Una de las cosas que nos impide, una de las barreras, es la ignorancia, hermano. La incredulidad, otra barrera. La incredulidad es una barrera que nos impide a nosotros poder ser verdaderamente libres y poder avanzar en este camino. La incredulidad, dice, es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Porque necesitamos creerle a Dios. Cuando usted, hermano, no cree primeramente a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y después no cree en el poder de Dios para recibir los beneficios, esa es la puerta que le está abriendo al reino de las tinieblas. Es causada por un corazón endurecido debido al engaño del pecado. Hay gente, hermano, que porque tiene tantas cosas aquí, no cree, deja de creer y tiene un corazón cargado de tantas cosas que no es libre y por consiguiente no cree a la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Recuerde que estamos hablando de barreras y hoy lo vamos a analizar y usted se va a analizar si cae en alguna de esas categorías que están aquí. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Está hablándole a la iglesia, mirad, hermanos, porque el mundo no cree. Esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia, hermano. El mundo ya se sabe que no cree. Rechaza la obra de Cristo. Rechaza aceptar a Cristo. Se los está llevando el diablo y aún así quieren doblegarse y humillarse delante de Dios. Pero habrán cristianos así también, que el mismo diablo se los está llevando y hay incredulidad en el corazón y han dejado de creer. Sí, hay, de seguro que hay. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes
antes, dice, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, ¿pueden haber corazones incrédulos en la iglesia? Sí. Pero hay motivos, hermano, ya vamos a llegar, porque son varios. Yo saqué unas cuantas, ¿verdad? Si pudiéramos hablar mucho de esto. Entonces, de los motivos por cuales nosotros a veces no somos libres, hay ataduras en nosotros. Pero ya vamos a llegar hasta ahí. El 3:16, de ahí mismo, Hebreos 3:16 al 19 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Hablando del pueblo de Israel. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Un pueblo que vio la gloria de Dios, escuchó la palabra, escuchó los propósitos de Dios para con ellos, les mostró sus maravillas en Egipto, vieron la gloria de Él. ¿Y qué pasó con este pueblo? Durante el caminar, mucha gente ha empezado bien en el Evangelio, pero a medida que ha ido caminando se han ido torciendo y han empezado a dudar del Evangelio de Jesucristo y han querido y están queriendo volver atrás. ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido, incrédulo. Y Satanás, hermano, yo siempre digo que las batallas se ganan aquí o se pierden aquí. Una vez que Satanás te controle tu mente, te controló todito. Perdiste la batalla. Aleluya. Y Satanás te va a cargar con cosas que tú no las quieres ni imaginar. Porque Él juega con tu mente. Él ya tiene el control de tu mente. Y tú te conviertes en un su títere. Y Él te hace para allá y para acá, para donde Él quiere. Y te mueve las aguas como Él quiere. Y tú bailas al son de cómo Satanás te mueve las aguas. ¿Por qué? Porque te tiene controlado. ¿Eh? ¿Con cuánta gente juega el diablo? No me diga, usted sabe mejor que yo sé. Estoy haciendo una pregunta. Miren lo que dice el 17. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel? 40 años se disgustó el Señor. O sea que el Señor, y lo tuvo el Señor dando vueltas, dijo: no van a entrar, ustedes no merecen mi reino, ustedes no merecen mi bendición, ustedes van a quedar postrados en este desierto, por incrédulos, por tentarme, por dudar y por no creerme. Ningún incrédulo tiene parte en el reino de los cielos, déjeme decirle. El reino de los cielos es para gente creyente y gente obediente, gente que le cree a Dios, gente que camine con Dios, gente que no dude del poder de Dios en ningún instante, gente de una sola pieza, gente que, como decimos, aquí dice Dios, aquí hay que seguirlo. Gente de ese, hablamos que él diga mentalidad de reino, hermano, gente que crea. La fe no tiene lógica. El mundo dice: quiero ver para creer. El reino de los cielos dice: cree para que veas. Y aquí estamos los que hemos creído. No hemos visto a Jesucristo, pero sabemos que Él existe, vive, porque la muerte no lo vimos cuando lo crucificaron, no lo vimos cuando resucitó, pero hemos creído en su palabra y la palabra lo dice, y esta es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, lo abrazo y lo creo y camino con Él. Precioso es el Señor. Dice el 18: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad, hermano, te puede descualificar del reino de Dios. Te puedes quedar también en este camino si tú dudas. Te lo digo, que esto es para los que creen. Es un pueblo de fe, ¿no? Porque la Biblia dice que sin fe
Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si la Biblia dice, no dice que es difícil, no, imposible. Y algo imposible es algo que no se puede. Nunca. Porque una cosa difícil, lo difícil lo puedes lograr, pero lo imposible, no. Porque todo aquel que se acerca a Él, crea que le hay, yo hablé un día aquí, crea que hay provisión para mis necesidades, hay respuesta para mis inquietudes, hay provisión para que yo siga caminando en este camino. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no tiene parte con los incrédulos, hermanos. La incredulidad, los incrédulos están allá afuera, pero lamentablemente los incrédulos están dentro de la iglesia también. Los incrédulos están aquí. Gente que se mofa, gente que se ríe. Cuando te oye hablar y como él no cree, tiene su corazón endurecido, no le presta atención y dice, locura habla. Gloria a Dios. Porque no nos podemos acelerar a los tiempos de Dios. Hablaba con mi hermano Héctor y hablando desde cuando nació el nuevo renacer. Y es tiempo que Dios está moviendo las aguas para lo que Él viene, hermano. Él está preparando un pueblo. ¿Cuánto tiempo venía yo hablando acerca de la madrugada de oración? Yo les ponía a mis hermanos ejemplos, los coreanos, porque yo ando en Corea, trabajo en la madrugada, a las 5 de la mañana, 5:30. Ahí están esas iglesias llenas, hermano, orando. Un pastor coreano me dijo a mí, ¿qué quieres que crezca la iglesia? Entre en oración. Entre en oración. En oración. Las victorias de los siervos de Dios se obtuvieron orando. Orando. Es un arma poderosa, hermano. Es un arma poderosa. Pero vino el hermano Héctor en su tiempo de Dios también. Y llegó el momento de activarla. Él dio una palabra un día y se ha cumplido. Y lo estamos viendo. Aunque ya teníamos casi un año que yo tenía. Hermanos, los coreanos en Corea del Sur a las 4 de la mañana van a los cultos porque antes de ir a trabajar. Y yo dije, qué triste, hermano, que aquí hay un día de oración y la iglesia no quiere llegar. Y en la noche todavía. Pero le doy gloria a Dios por el despertar que ha puesto aquí. Y que hay gente que se ha parado a la brecha y está a las 5 de la mañana orando aquí. Vienen 3, vienen 7, vienen 5, vienen 4. Pero está constante esa oración. Y mi hermano me decía, con uno que llegue, pero eso no se pierde. Hay una conexión directa constantemente. Y lo único, hermano, que mueve la mano de Dios no son tus lágrimas. No son tus lágrimas. Tú puedes llorar lo que tú quieras. Eso no mueve el corazón de Dios. Dios no padece de sentimiento, aunque sí es sentimental algunas veces. Pero Él no, porque tú llores, no vas a conquistar. Pero si tú te humillas en su presencia y si tú buscas tu rostro, Dios te perdona, Dios te limpia, te restaura y te levanta y te abre las ventanas de los cielos. Aleluya. Ahí si Dios se vuelve, dijo alguien dijo así, que Dios se vuelve vulnerable ante la oración de su pueblo. O sea que Dios se da ante la oración de su pueblo. Cuando ve un pueblo que gime, si se humillare mi pueblo, como dice el 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtieren de sus malos caminos, yo les perdonaré sus pecados. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos tienen la tierra dañada? Hay una herramienta y es la oración, la humillación. Bendito sea el Señor. Poderoso es el Señor. Salmo 106:24, ¿qué dice? Aleluya, bendito Dios.
Salmo 106, 24. Aleluya. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Este es un problema también, no creer a la palabra, hermano. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, dice, pero aborrecieron la tierra deseable. ¿Cuál tierra? La tierra que el Señor les había prometido, que era la tierra que fluía leche y miel. La despreciaron. ¿Cuántos están despreciando la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios te habla y tú escuchas, pero no oyes, no prestas atención y no la pones en práctica? Eso es despreciar la palabra de Dios. Cuando Dios te confronta con su palabra y tú haces oídos sordos, tú estás despreciando la palabra del Señor. Estás despreciando la corrección de Dios. Dios quiere bendecirte, pero no puede bendecirte, porque Él te da la palabra, Él te habla y te da las instrucciones, pero tú las rechazas. Y eso pasó con el pueblo de Dios. Dice que no creyeron a su palabra. ¿Cuánta gente ha salido de aquí quizás diciendo: yo no creo en que habló el pastor hoy? Es tu problema. Ese es tu problema, no es mi problema si tú crees o no crees. Yo hablo lo que la Biblia dice y yo hablo lo que Dios me da para hablarle. Entré en un dilema en la mañana aquí me vino un mensaje y dije: este mensaje yo no lo había preparado, pero tenía otra palabra aquí. Entonces entró un dilema, pero no, me decidí por esto, y esto es lo que Dios quiere hablarte aquí. El Señor me trajo a esto, me inquietó a esto. Juan 5:38. Aleluya. ¿Qué dice Juan 5:38? Va a leer Biblia, aprovecha, sácale el polvo que, pues si no lo hace en la casa. Dice el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¡Ja! Este es un problema también que nos impide ser libres, porque escaseamos de la palabra, no hay palabra en nosotros. Y la palabra es una arma poderosa, hermano. Jesús la usó en la tentación. Jesús se defendió con la palabra. Hermano, y qué bueno es cuando alguien te habla y tú contrarrestarlo con la palabra de Dios. A veces nosotros aceptamos lo que nos habla, hermano. Y a veces nosotros hablamos locuras deliberadamente sin saber cómo las puertas espirituales que estamos abriendo, hermano. Y lo tenemos por ignorancia. Y hablamos locamente. Hablamos, hermano, sin entendimiento. De cuando hablamos una palabra, a veces no sabemos lo que estamos desatando o atando. Y hay poder, y nosotros maldecimos nuestra vida o la de los demás, hasta aún la de nuestros propios hijos a veces. Ignoramos muchas veces. ¿Pero por qué? Por desconocer la palabra, el poder que encierra la palabra de Dios, hermano. Dice Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en su corazón? ¿Qué tanta palabra tú tienes lleno en tu corazón? ¿Qué tanto? ¿De qué tú hablas? Hermano Víctor hablaba el viernes que él no podía parar de hablar de la palabra del Señor, hablar del Señor. ¿Por qué? ¿De qué tú hablas? ¿De la palabra? ¿O habla de los chismes de la gente como vino? ¿Viste el pastor que miraba por un lado? ¿Tú te diste cuenta que el pastor se le está cayendo más pelo? Todavía tenemos pelo que tenía bastante, sí. Usted, si no tenía frente, aquí miraba yo. Pero me he dado cuenta que esto es... Bueno, para que no se duerma, ¿ok? Le doy chance que se ríe un poco para que no se duerma. Puede hacer chistes de mí, no hay problema, ¿no? Gócese, hermano. Le doy la libertad y le firmo.
tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Cuántas palabras tenemos nosotros? ¿De qué está lleno nuestro corazón? La Biblia a mí me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo no tengo palabra de Dios, ¿qué palabra de Dios voy a hablar? Si estoy vacío. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Gente incrédula también. No creían. No tenían su palabra. Y tampoco creían. Bendito sea el Señor. Aleluya. Precioso es el Señor. Maravilloso Dios. Hebreos 4, versículo 1 al 2. Cada vez que lo vea que se duerma, le voy a tener que contar algo para que se despierte. Temamos pues, dice 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hay mucha gente que de nada les sirve escuchar palabras, no le sacan provecho. Igual que el pueblo de Israel escuchó palabra. Vieron la gloria de Dios, vieron la nube sobre ellos, la columna de fuego en la noche y la nube sobre el día. Vieron el maná fluyendo, oían palabra de Dios, o veían cuando el monte humeaba. Cuando Moisés se acercaba, anda tú Moisés, habla con él y nos hace saber a nosotros lo que él dice. Pero nosotros no nos acercamos para no perecer, decía el pueblo. Y escucharon la palabra, oyeron la palabra. Y dice, pero no les ¿qué? Pero no les aprovechó el oír la palabra. Hay gente que oye la palabra. Por aquí les entra y por aquí les sale. De más está que Dios hable, porque no hace ningún tipo de efecto en sus corazones y en sus vidas. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón y la incredulidad que hay en ellos. Hay una coraza de incredulidad en sus corazones, para no creer. Dice que no les aprovechó por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Qué importante es, hermano, la fe para creer la palabra que oímos. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay gente que no tiene provecho que oír. 100 sermones no cambian. No hace efecto la palabra. Y a mí me dice que esta palabra es viva y eficaz. O sea que no falla. No falla en los corazones que la reciben y la creen. Pero no hace nada en aquellos incrédulos que la oyen y no la creen. Tampoco no hace nada, que es viva y eficaz. Ahí no es eficaz. Esta palabra se hace eficaz en aquellos corazones que la reciben con fe y la creen y la atesoran. Y le dan gracias a Dios. Y le dice, gracias Señor por hablarme. Gracias Señor porque tú estás tratando conmigo. Yo soy un incrédulo, te he fallado. ¿Cuánto debemos de pedirle perdón al Señor por nuestra ignorancia espiritual, hermano? Por nuestra dejadez nuestra. Porque la ignorancia espiritual que nosotros tenemos muchas veces depende de nosotros mismos, por descuido. Y también la incredulidad viene, ¿por qué? ¿Por qué viene la incredulidad? Por falta de fe. Seguimos, hermano. Aquí está otra barrera que es muy terrible. La falta de perdón. Jonathan habló de falta de perdón. 25 años. Yo me recuerdo con Jonathan, hace un par de meses, yo le dije, hablamos, no voy a entrar en detalle. Háblele a su madre, es su madre, háblele, arregle las cuentas con ella, pídale perdón. Hermano, porque cuando hay falta de perdón, es un serio problema. Dice que es un pecado delante de Dios terrible, el falta de perdón. Dijo alguien que es bueno hacer negocio con Dios. A veces quizás alguien te debe $1,000, digamos. Pero Dios tiene un pagaré de $1 millón, $5 millones.
preguntado cuántos pecados Dios te ha perdonado a ti? ¿Tenés la idea tú de la lista que Dios tuvo que borrar y arrancar cuando tú aceptaste a su Hijo? ¿Ah? ¿Te acuerdas de todos los pecados que tú cometiste antes de venir a Cristo? Poderoso Dios. Pero qué terribles somos nosotros. La falta de perdón está consumiendo a muchos pueblos de Dios en la iglesia. Y eso lleva al resentimiento, a la raíz de amargura. ¿Y sabes quién es el más dañado? El que no perdona. La otra persona está bien, tú no la puedes ver, y come tranquilo, duerme tranquilo y vive tranquilo, y tú te estás consumiendo por dentro. Esta es una barrera, hermano. ¿Qué? Dice que es un pecado, hermano. Uno de los pecados que pueden cometer un cristiano es la falta de perdón. Uno de los peores pecados. ¿A cuánta gente tú tienes en tu corazón ahí que te la tienen guardadita? ¿Ah? Pues déjame decirte que si tú tienes esa cuenta ahí arriba en el cielo también está tu cuenta bien grande. Dios dijo volverla para atrás, ponémela enfrente para que no se me olvide, y ponme el nombre de ella y en letra rojo pendiente. Todavía no ha sido perdonado. ¿Cuánta gente resentida en la iglesia? No me diga, usted sabe lo mejor cómo está con Dios. Poderoso Dios. Pero es una barrera poderosa, hermano. Y es un arma de poder que usted le da al diablo, que tome total autoridad de su vida, sobre su vida. Porque Satanás, déjame decirte, conoce más Biblia que tú y que yo. Satanás sabe mucho más que tú y que yo. Y él sabe cómo trabajar con el ser humano. La falta de perdón. La palabra en griego para expresar perdón, aphesis, significa liberar, se utiliza para la remisión de pecados. Esta liberación es necesaria para obtener salud física. ¿Cuánta gente está pudriendo su cuerpo? Salud física, ¿y qué más? Emocional y espiritual. Hay gente que va a terminar hasta en los manicomios por la falta de perdón. Porque eso te aturde, te quebranta, hermano, te oprime. Hay opresión demoníaca por falta de perdón. Y es uno de los pecados más terribles. Acuérdate que Dios te pone en la balanza lo que Él te perdonó. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué? ¿Alguien ha pasado por ese momento? No me diga. ¿Pero qué experimentaba usted cuando vi ese odio? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál era su sentir? ¿Cómo era su vida diaria? Había paz. Pero cuando usted soltó esa carga que no le pertenece, y mire cómo es Dios, que Dios está esperando que usted suelte y Él. Y cuando eso pasa, viene la bonanza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ve una puerta abierta donde dice: aquí vengo yo, ahora yo te voy a recompensar por lo que tú has hecho. Pero hay gente que se va a morir y va a preferir la muerte antes de pedir perdón. Se va a morir. Hay gente que se está muriendo, quizás aquí no, quizás ahí donde están viendo por ese aparato, quizás ahí, hermano, se están muriendo, se están consumiendo físicamente, destruye, hermano. Hay muchas enfermedades que el doctor no te encuentra nada, es una enfermedad espiritual. Ese problema no es físico, ese problema es espiritual. Y tú vas al doctor y te hacen aquí una radiografía y te me duele por aquí, mañana aquí,
Y te pasa el doctor metiéndote radiografía aquí, y por todos lados. Está bien, le dice, yo no veo nada, eso es problema tuyo mental. No, no es mental, es espiritual. Marcos 11:25. Aleluya. Así te dice el Señor hoy a ti. Si tú estás pasando por esa situación. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, no podés ni orar. No podés orar. Se va a bloquear la oración. No vas a sentir el deseo. Porque está esa piedra de tropiezo ahí. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí te va la recompensa, aquí te viene algo de parte del 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Te tienen marcado ahí arriba, con un cartel rojo y con una X encima. Y dice, todavía no puede ser libertado, no le puedo perdonar la deuda. Hermano, el perdón. Le preguntó Dios cuántas ofensas usted le lloró Dios. ¿Qué le dijo Dios cuando usted vino? Yo te perdono, me ha fallado demasiado, me ha ofendido demasiado. Hizo borrón y cuenta nueva. Y dijo, te enseñó la página así. Quizás tu página estaba escrita llena, pero él te mostró una de mira, ¿cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? Yo no veo nada aquí en ti. Tu deuda fue pagada. Tu deuda fue cancelada. Tu deuda alguien la pagó. Alguien compró esa deuda. Usted sabe que hay compañías que compran las deudas de la... Y después ahí te están llamando para negociar contigo. Si debía 1,000, deme 500, pero arreglemos. Compran las deudas. Las compañías que tienen deudas que no pueden cobrar. Hay compañías que las adquieren a mitad de precio, a un 20%, y ellos tratan de sacar un 30 o un 40%, y ahí te están llamando todos los días, a diferentes horas, para negociar contigo. ¿Sabes que tu deuda alguien la compró? Cuando el Padre dijo a esa humanidad, está destituida de mi gloria, destinada a una condenación eterna, dijo el Hijo, Padre, ¿qué se puede hacer por esa humanidad? El Padre dijo, bueno, sin remisión sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Pero ya también estoy asqueado de todos esos toros que están sacrificando. Porque esa sangre no era efectiva. No podía quitar el pecado, lo podía cubrir, pero no lo podía quitar. Y el Hijo dijo en el cielo, ¿y quién puede ser el candidato a efectuar esa ofrenda, esa demanda? Hijo mío, le dijo el Señor, me duele mi corazón decirte, pero el único que lo puede hacer eres tú. Pero yo no te puedo enviar. Una conversación, ¿no? Me imagino. Porque no iba a obligar a su hijo a hacer algo que no quería hacer. Pero el hijo le dijo, Padre, yo voy, prepárame cuerpo. Voy para allá, prepárame cuerpo. Y el Padre empezó a agilizar los trámites para que Cristo naciera en la cruz. Y envió un ángel con una nota, con un aviso a una doncella, a una virgen llamada María. Y descendió allá y le dijo, ha sido escogida, ha sido elegida para un propósito. Y el propósito era dar a luz al Cordero de Dios, al que venía a este mundo, al que entraba en este mundo con un propósito. Y el propósito era redimir a la humanidad
de la maldición del pecado y de la condenación eterna. Y Él pagó el precio. Si Él pagó el precio, ¿por qué tú no perdonas? Si Él vino para perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una barrera que nos impide para ser verdaderamente libres y recibir los beneficios de Dios. Y esta es una barrera seria, muy seria. El orgullo. ¿Cuánta gente orgullosa hay en medio del pueblo de Dios? Vanidosos. Es otro problema serio en la iglesia. El orgullo, la arrogancia, es uno de los factores que más contribuyen a los desórdenes mentales. Un orgulloso hermano no sabe ni cómo piensa. Es arrogante porque no acepta consejos de nadie. Él dice, yo a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Quién se cree ese que me va a estar hablando? ¿Y ese pastor que habla? ¿Qué le importa mi vida? A mí no, aunque sí. Pero a quien le importa más es Dios. A Dios le importa tu alma. Y dice, es uno de los factores que más contribuyen a los desórdenes mentales y emocionales, el orgullo. Hermano, el orgullo atormenta y destroza al hombre, consume y vacía su alma y cuerpo de toda energía. El orgulloso está distorsionado mental y emocionalmente. Mire que si usted se siente un poco orgulloso, y hay orgullo, hermano. Las mujeres somos bastante vanidosas, orgullosas. Ustedes también los hombres. ¿Ah? Allá afuera hay mucho orgullo, gente que se creen, a ver qué se creen, digo yo. Pobre poco de tierra que anda caminando ahí, digo, al muerto viviente. ¿Ah? Porque eso es lo que es la gente afuera, son muertos vivientes. Están muertos, pero se creen llenos de orgullo. ¿Ah? Hay gente que por lo que tiene se sienten orgullosos y que no necesitan de nadie. Qué engaño. Pero cuando le llega una enfermedad, que esos son los que más fuerte caen al piso, hermano. Cuando le llega una enfermedad y son tocados y se dan cuenta que el dinero que tienen y todo lo que tienen no les puede ayudar, y se dan cuenta que miran para un lado, miran para el otro y no encuentran ayuda, pero todavía sí no quieren mirar para arriba, todavía sí siguen creyendo, diciendo no. Usted les habla de Dios y dicen yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Y se lo está llevando el diablo. Y lo mismo. No quieren a Dios. El orgullo, hermano, es un problema muy serio. Y se entiende allá afuera, pero el problema es que esté dentro de la iglesia. Y Satanás le gusta trabajar con ese espíritu en la iglesia. Espíritu de orgullo en la iglesia. Arrogancia. ¿Y cómo se desarrolla ese espíritu? No te das ni cuenta. Es por eso que hay que estar alerta. Porque no lo sentí cuando se va desarrollando. Porque el que lo tiene a veces no lo ignora. Alguien dijo por ahí como la peste. Que nadie, los otros lo sienten, pero el que la tiene no la siente. La peste. Así es el orgullo. Todos lo van viendo, pero él se siente bien. El orgullo es un problema serio. Y Dios va a tratar con los orgullosos, déjenme decirle. Primero él trata con la palabra, ¿no? Mire lo que dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. O sea, un hombre sabio, fuerte. Y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Lo ofendieron? Dejen lo que pasa. Se fue, lo dañaron. Ay,
pero lo que me hizo, pero perdón, que soy yo. A la primerita que tenga la oportunidad, oye, ¿cuánta gente anda así? Y está viendo a dónde, cuándo le va a poner el pie, porque está esperando. ¿Ah? Y te está esperando y te lo está sacando y te lo dice. Perdono pero no olvido. ¿Qué? Si Dios te dijera, te perdoné pero no he olvidado, tengo tu cuenta grande aquí todavía, borrón y cuenta nueva hizo el Señor. Entonces Dios quiere ¿qué? La ofensa, la paz es ¿qué? Pedro dice que andaba desesperado y se acercó del Señor. Dice el Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, Señor, le dijo. Pedro, no te aceleres tanto, Pedro. No, 7 veces, sino 70 veces 7, le dijo. Ay, dijo Pedro. Pedro creo que ya era la última chance que le estaba dando al hermano, ya lo quería. Y Dios le dijo, no, Pedro, no te aceleres. 70 veces 7. Dijo Pedro. ¿Cómo actuaría Pedro cuando escuchó aquella palabra? Si tú lo dices, Señor, así es. Porque Pedro era acelerado, pero también era dócil. Cuando el Señor hablaba, se doblegaba rápido. Se doblegaba. Miren lo que dice Proverbios 18:12, y nomás. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Dios no te va a quebrantar si tu corazón no está elevado, si tú es humilde. Pero, miren lo que dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Dios va a abatir a los orgullosos. Los va a quebrantar y los va a abatir, hermano. Así que yo no sé si tú quieres mantener tu orgullo, pues que te aproveche. Prepárate porque alguien te va a abatir a ti. Y no va a ser ningún hombre, sino el Dios del cielo. Hay un rey en la Biblia que se creyó la última Coca-Cola del imperio babilónico, Nabucodonosor. Y Dios le habló, hermano, así como te habla a ti también la palabra. Dios le mandó un mensaje, le habló por sueños. Y Daniel le interpretó el sueño. Era una advertencia de lo que Nabucodonosor le había enorgullecido. Y Daniel vino, él buscó a Daniel para que le interpretara el sueño. Y Daniel le habló de acuerdo a la palabra y le explicó el sueño. Así como te habla la palabra de Dios a ti también, a nosotros. Nos habla. Pero ¿qué hizo el rey? Ignoró. Porque el problema de nosotros, ¿sabe cuál es, hermano? Que tú escuchas la palabra y rápido la olvidas. ¿Y por qué la olvidas? Porque te entró por aquí, te salió por aquí, pero nunca bajó a tu corazón. Pero cuando llega a tu corazón, esa palabra te va a estar recordando a cada momento. Se va a estar haciendo presente y cuando tú quieras, te va a salir la palabra al encuentro. Pero si lo viste aquí, de mala gana, y la ratificaste. Así como llegó, se va también. Y el rey Nabucodonosor dice en Daniel 4:30-35. 4:30-35. Y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Cuánta gente habla así, hermano? De orgulloso. Yo tengo lo que tengo porque me he forzado. ¿Ah? ¿Qué me van a decir a mí si yo he trabajado? ¿Y quién te dio la fuerza? Cabezón. ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te ha dado la vida? ¿Ah? ¿Quién ha permitido que te levantes todos los días y que vayas a trabajar? ¿Ah? ¿Quién te ha bendecido? Dios. Pero la gente arrogante cree, no, a mí me cuesta. Yo tengo lo que tengo porque me he esforzado. Puede ser que te hayas esforzado. Pero ¿quién te ha ayudado? El Señor. Y dice el 31. Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así te va a venir una voz cualquier rato a ti. Para bajarte de las nubes que tú andas. Ay, ay, ay. Y los que andan más alto, el golpe es más fuerte, hermano. Así es que hay que andar mejor bajito, porque una caída de aquí, no, te tropezando no duele mucho, pero que te tiren de arriba, vas a terminar, no sabes ni cómo vas a acabar.
Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice el rey Nabucodonosor. Usted póngale el nombre. Si usted está padeciendo de ese espíritu, póngase. Con usted que está hablando el Señor, ya con el rey trató ya tiempo, con este rey Nabucodonosor. Ahora es contigo que está tratando. Ahora es a ti que te está hablando. A ti se te dice, fulano de tal, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, ¿quién? Que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Dios sigue teniendo dominio en los gobiernos, en los reinos de los hombres. Que no se les olvide a los hombres, hermano, que la venida de Cristo está cerca. Y eso significa que pronto Dios va a reinar este mundo en su milenio con Cristo Jesús aquí. La iglesia también. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Usted sabe cómo vive un rey? Con la opulencia, con todos los lujos, con todo lo que quiere, con tremendos jacuzzis, con el manicure y el pedicure y todos los cures que hay por ahí. Ay, todos los cures están allí. Música para que come el rey, está la orquesta ahí. Porque él decía, había hora para irle a tocar al rey, para que durmiera como duerme mi niño. ¿Ah? Sí, así los reyes, con tremendo jacuzzi. ¿Y hoy qué le dice el Señor? A comer pasto con los bueyes. Te voy a dar lección por cabeza dura y por orgulloso. Hermanos, Dios cuando quiere humillar a alguien lo va a hacer y lo va a hacer bien. Es mejor humillarse antes uno solo por su propia voluntad, antes que esperar que Dios lo humille a uno. Porque si Dios te llega a agarrar en sus manos y le dijo 7 años, imagínate usted, y que no es el rey, y que el rey, ¿qué le pasa? ¿Está loco qué? Que se cree güey y con mente de animal. ¿Ah? Problema mental, mente de animal comiendo pasto. Y bañándose ya no en el jacuzzi. Cuando llovía se bañaba. Antes tenía baño todos los días con agua calientita. Hoy le caía agua del cielo, no, de vez en cuando. Antes tenía el pedicure y el manicure y todos los de la salón de belleza ahí. Hoy estaba con el pelo y con las uñas como águila. Qué vergüenza, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Pero Dios es un Dios. No lo quiso destruir, no lo quiso matar. Lo que quiso fue humillarlo, porque Dios, hermano, agracia al humilde, pero el altivo Él lo mira de lejos. Ya vamos terminando, hermano, no se me preocupe. Déjenme unos 5 minutos más. Y dice, mas al fin del tiempo, el 34, yo digo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Por qué espero tanto tiempo, hermano? 7 años. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Hay gente que le lo está y como le digo, lo tienen así, el enemigo lo tiene así, pero no quieren. No quieren alzar sus ojos arriba. Quieren decir yo no. Yo no. El orgulloso no acepta. No acepta su condición. En el mismo tiempo mi razón me fue, ¿qué? Dice el 36. Permítame el 35, ¿qué dice? Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Cuando Dios entra en acción, ¿quién le puede decir qué hace? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Sabes que Dios te recompensa cuando tú te humillas? Pero si tú no te humillas, síguete de orgulloso caminando ahí tu camino. Te digo, sigue, tú puedes, sigue. Yo puedo solo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sigue pues.
Sigue, que te aproveche. Así es que yo tenía algo aquí. Bendito sea Dios. Poderoso es el Señor, hermano. El orgullo no olvida una ofensa, la humildad la deja pasar. Una persona orgullosa exige vindicación y justicia para sí misma. ¿Ah? Queden bien consentidos. No, es que... Y empieza a poner condiciones. El orgullo demanda una disculpa por pequeñas ofensas y a la vez hace muy difícil que el ofensor pida perdón. O sea, acondiciona. Quiere entrar en trato. Te perdono, pero tienes que aceptar las condiciones que te ponen. No, así. El orgullo hace difícil el perdón. El orgullo reflexiona en las ofensas y habla extensamente de ellas. Ay, lo que me ha hecho, tú sabes. Esto no lo soporto. Y eso le da mucho énfasis a eso. Dice, me duele y hace saber a todos lo sucedido. O sea, le cuenta a todos. Anda divulgando, porque eso es lo que hay en el corazón. La falta de perdón. El orgullo es tan centrado en el yo que es súper sensible a sus propias heridas. Él sí se siente dolido, pero a él no le importa herir a los demás. Lo que él hace no, lo que él hace está bien, pero muy insensible a las heridas de otros. Y no se da cuenta cuando hiere a otros. Uno puede herir a otros y ser insensible. Es el carácter de un orgulloso. Puede herir, pero no. El orgullo es la fuente de la rebelión, desafío y venganza. Satanás en su orgullo quería estar a la cabeza y cuando no lo logró, su propósito se volvió desafiante y vengativo. Desde entonces él ha hecho todo lo posible para apartar de Dios a todos los habitantes del cielo y de la tierra. El orgullo ha hecho a Satanás locamente celoso de todas las posiciones de liderazgo. Él socava la autoridad a todo nivel. Satanás, hermanos, él quiere imponer ese espíritu en los líderes. Y aún lo tremendo es que ha entrado a la iglesia. Y está en la iglesia ese espíritu. Satanás lo ha introducido a la iglesia. Y eso fue lo que le causó la derrota a él. El orgullo es independiente e insensible con actitudes como esta. Yo no te necesito a ti ni a nadie más. Yo puedo hacerlo a mi manera. Conmigo basta. Y sobra nadie y de sobra. Nadie me dice a mí lo que debo hacer. Sigue como estamos hablando. Sigue tu camino ahí. La humildad dice, por favor, ayúdeme. No tengo todas las respuestas. En realidad necesito sus consejos y sus oraciones. No lo lograría si no fuera por usted. El orgullo hace al hombre complicado y muy técnico. Los hombres con humildad están libres de luchas y contiendas. La humildad sosiega las guerras y luchas internas. Rendirse es la palabra clave para la paz. ¿Rendirse a quién? A Cristo. Uno más a la carrera, hermano. ¿Cuál es el otro? Pecado. Hay un pecado no confesado. Es una barrera que impide que nosotros seamos libremente. Hay gente con pecado que no los conoce más que Dios. Confiésalo. Si él ya los conoce, ¿para qué los vas a estar ocultando? ¿Ah? Y tenía la lista más grande, hermanos. Hay muchas listas. Pero vamos a quedar los que no, dice 28, Proverbio 28:13. El que no confiesa sus pecados, no alcanza ese espíritu, hermano. Hay gente que tiene su pecado ahí. Mire, hermano, usted pide perdón a Dios y en el mismo instante Dios lo restaura y lo perdona y lo levanta. ¿Qué clase de pecado está en usted oculto, hermano? Que usted necesita confesarlo. No me lo tiene que decir a mí, ni vaya de un hombre a confesar, porque un hombre, la gente va del padre. Padre, vi que pequé. Vete, hijo mío, reza 3 Ave María y 2 Padres Nuestros. No. Ningún hombre tiene potestad para perdonar pecados aquí en la tierra. El único que perdona pecados es el Señor Jesús. Y a Él hay que confesárselos directamente. Tú no tienes que decirme tus pecados que tú cometes a mí.
tú mismo se los presentas al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya los conoce. Él ya los conoce, lo que quiere es que se nos declaremos nosotros y nos asinceremos con Él. Que le digamos, Señor, este es mi problema, este es el pecado, tú ya lo sabes, pero hoy te lo estoy confesando. Hay gente que ha hecho pecados, hermano, que ha cometido pecados y tiene tantas cosas ocultas que nadie entiende. Pero sí se las puede descontar a Dios porque Él ya las sabe desde ya ratos. Desde el día que lo hiciste, desde antes que lo hicieras, Él ya lo sabe. Entonces dice el Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, es de apartarse, ¿alcanzará qué? Misericordia. ¿Quién no quiere la misericordia de Dios? ¿Por qué, hermano? Pero hay gente que quiere vivir doble vida y quiere aparentar lo que no es y te pela los... y por detrás no te pueden ni ver. Eso se llama ¿qué? Hipocresía. Qué bueno que usted lo sabe. ¿Y entonces por qué lo hacemos? ¿Porque somos qué? Ay, gracias. Gracias. Somos hipócritas. Y Dios sabe que sí sos hipócrita. Dios sabe quién es hipócrita. Dios conoce. Salmo 32:3-5 para terminar. Barreras, acuérdense, obstáculos que impiden que nosotros seamos libres. Obstáculos que nos estorban. A veces usted no necesita que ir al doctor, necesita confesarle sus pecados a Dios y a ponerse a cuenta, y Dios lo va a sanar, y lo va a libertar y a gozar de la verdadera paz. 32:3 dice: mientras callé, mira dónde afecta, ¿ven? Se envejecieron ¿qué? Mis huesos. Déjelo que alabe Dios, hermano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere de eso? Te estás consumiendo físicamente, ya no aguantas. ¿Sabes que la falta de perdón afecta a tus huesos? ¿Sabes que la falta de perdón te puede producir un tremendo cáncer? ¿Sabes que la falta de perdón te puede producir un tremendo, ¿cómo le llaman esta? Gastritis. ¿Sabes que la falta de perdón, hermano, puede obstaculizar tus órganos internos? ¿Sabes que la falta, pero más tremendo, los huesos, dice, el salmista dice, los huesos se envejecieron? ¿Y qué es un hueso viejo? Sin fuerza, debilitados. Mientras callé, mientras tú te lo sigas guardando, te va a seguir consumiendo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y qué triste estar con ese dolor y ese sufrimiento ahí y gimiendo todo el día, sabiendo que hay respuesta en el cielo, pero por la dureza del corazón no nos doblegamos delante de Dios. La medicina está aquí, hermano. En Proverbios dice que esta palabra es medicina a nuestros huesos. ¿Usted quiere la medicina para su hueso? No compre ese hierro que le venden a los mentirosos que anuncian en la televisión. Coma palabra de Dios. Y esta palabra le aseguro que le va a fortalecer sus huesos, le va a llenar de salud, le va a llenar de vida. Pero cuando la cree y se la coma. Mire lo que dice el 5, el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea que Dios te viene apretando un poquito más. ¿No quiere soltar? Ok. Gabriel, apriétale un poquito más. Estírale un poquito más. O encógelo más. A ver cómo sienten los huesos. Encógelo. Y dice después, como que tal vez te entendió, después de saber cuánto tiempo. Dice que se habían envejecido sus huesos. Pero ahí viene el 5. Mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quiere seguir usted con ese problema? Que le aproveche. Pero el que es sabio, puede clamar en este día, declararle su pecado a Dios. ¿Cuál es tu pecado? Hablamos varias cosas. Hablamos de ignorancia, hablamos de incredulidad, hablamos de falta de perdón, hablamos del orgullo y hablamos de los pecados ocultos. Aleluya. ¿En qué categoría tú estás? ¿Cuál es tu problema? Usted lo sabe y Dios también. Póngase en pie. Dele gloria a Dios.